Hola, gente de YouTube, sean bienvenidos a esta primera sesión de compañerismo filosófico para nuestro canal de Vladipatéticos. Permítanme presentarme, soy Estefanía Pensado Palacios y en esta ocasión seré la coordinadora de nuestra sesión de compañerismo filosófico. Y bueno, vamos a presentar a mis compañeros. Tenemos a Liliana Arteaga Dorantes, Laura Leticia Flores Salazar, Adolfo Labourdet Medina y Paola Ortiz Moreno. Y bueno, para comenzar, les voy a dar algunas indicaciones, ya que primero vamos a hacer un ejercicio de concentración para relajarnos y apartar todo ese estrés que tenemos por nuestra vida diaria y realmente estar aquí. Entonces, pues van a escuchar una campanita. En cuanto la escuchen, vamos a cerrar los ojos, a hacer el ejercicio. Cuando vuelvan a escuchar esa campanita, significa que ya terminó el ejercicio de concentración, pero les voy a pedir de favor que los mantengan los ojos cerrados, porque vamos a leer el texto, el cual será nuestro punto de partida. Así que bueno, vamos a comenzar. Cerramos los ojos. Ok. Sabemos que estamos aquí. Nos concentramos en nuestra respiración. Inhalamos. Mantenemos ahí un ratito. Y exhalamos. Volvemos a inhalar. Y exhalamos. Seguimos concentrados. Tal vez haya alguna pequeña distracción en donde están. No lo tomen como eso, tómenlo como parte de su ejercicio. Saben que están aquí, están en su cuerpo. Se imaginan que están con sus compañeros. También se están concentrando. Vamos nuevamente a concentrarnos en nuestra respiración. Inhalamos. Mantenemos un poquito. Y exhalamos. ¿Estamos en una posición cómoda? Acomódate un poco, relájate. Deja fluir. Ok. Seguimos concentrados en nuestra respiración. Ok. Ahora les voy a pedir por favor que sigan con sus ojos cerrados. Vamos a pasar a darle lectura a nuestro texto, el cual será nuestro punto de partida en nuestra sesión de compañerismo filosófico. Se llama Fragmentos de Heráclito. Aunque esta razón existe siempre, los hombres se toman incapaces de comprenderla, tanto antes de oírla como una vez que la han oído. En efecto, aun cuando todo sucede según esta razón, parecen inexpertos al experimentar con palabras y acciones tales como las que yo describo. Cuando distingo cada una según la naturaleza y muestro cómo es. Pero a los demás hombres les pasan inadvertidas cuantas cosas hacen despiertos, del mismo modo que les pasan inadvertidas cuando hacen mientras duermen. Por lo cual es necesario seguir a lo común. Pero aunque la razón es común, la mayoría viven como si tuvieran una inteligencia particular.
Los asnos preferirían desperdicios antes que oro. Sobre quienes se bañan en los mismos ríos afluyen aguas distintas y otras distintas. Este mundo, el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha creado, sino que existió siempre. Existe y existirá en tanto fuego siempre vivo, encendiéndose con medida y con medida apagándose. Incapaces de comprender tras escuchar, se asemejan a sordos. De ellos da testimonio el proverbio, aunque estén presentes, están ausentes. Para las almas es muerte convertirse en agua. Para el agua es muerte convertirse en tierra. Pero de la tierra nace el agua y del agua el alma. Una sola cosa es lo sabio. Conocer la inteligencia que guía todas las cosas a través de todas. Los límites del alma no los hallarás andando, cualquiera sea el camino que recorras, tan profundo es su fundamento. No entienden cómo, al divergir, se converge consigo mismo, armonía propia del tender en direcciones opuestas, como la del arco y de la lira. El tiempo es un niño que juega, buscando dificultar los movimientos del otro, reinado de un niño. El mar es el agua más pura y más contaminada. Para los peces es potable y saludable. Para los hombres, impotable y mortífera. Inmortales mortales, mortales inmortales, viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de estos. El hombre puede ser llamado un niño frente a la divinidad, tal como el niño frente al hombre. Es necesario saber que la guerra es común y la justicia discordia, y que todo sucede según su discordia y necesidad. Como una misma cosa está en nosotros lo viviente y lo muerto, así como lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo, pues estos al cambiar son aquellos y aquellos al cambiar son estos. Común es el comienzo y el fin en la circunferencia de un círculo. A la naturaleza le place ocultarse. Las cosas frías se calientan, lo caliente se enfría, lo húmedo se seca, lo reseco se humedece. Ok, vamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Vamos a comenzar con nuestra compañera Liliana Arteaga Dorantes. ¿Me podrías decir algo con lo que te hayas quedado, algo que te haya llamado la atención de este texto que te leí? Muchos de los fragmentos hablan sobre elementos opuestos y ciclos, como lo vivo y lo muerto, el agua, el alma y la tierra que fluye. Eso se quedó conmigo como el ciclo y los opuestos. Ok. Compañera Laura, ¿tú con qué te quedas o qué te gustaría complementarle a eso que dijo Liliana? Pues sería los ciclos de la vida, los ciclos que comprenden nuestras necesidades a través del transcurso de nuestra vida. Ok. Compañero Adolfo, ¿tú qué opinas sobre esto de los ciclos de la vida? ¿Crees que realmente sí están presentes? ¿O crees que simplemente el hombre le ha dado ese título? ¿O tú cómo lo relacionas con lo demás que venía en este texto que leímos? Bueno, claramente hace referencia al ciclo de la vida, principalmente al nacer y al morir, pero lo que se trata de inferir también es lo que hay en medio, el crecimiento, el desarrollo de la persona y del hombre, lo que viene a ser la divinidad con el hombre o el niño con el hombre. Ok. Y bueno, vamos a pasar con nuestra compañera Paola. ¿Tú con qué te quedaste o qué te gustaría complementar de eso que acaba de mencionar Adolfo? ¿O con cuál de las opiniones de tus compañeros como que te identificas un poco más después de haber escuchado esto? Pues bueno, a mí me parece pues interesante todas estas opiniones y me parece que es cierto, todo esto es como un ciclo de la vida y pues cómo todo se va complementando. Pero a mí me gustaría agregar que también me llamó mucho la atención en el texto cómo habla de lo común, de cómo dio a entender
que las personas van jactándose de saberlo todo y de alguna manera yo entendí que hay gente que se siente superiores a otras, jactándose de toda su sabiduría, toda su inteligencia, cuando en la realidad tienen un sentido común muy normal que se puede relacionar con cualquier otra persona, que puede ser comparable con el de otras personas. Y pues también hubo otro fragmento al que también me gustaría recalcar, que es cuando los asnos no, ellos prefieren desperdicios o una cosa parecida decía, y que no preferirían oro, que hasta donde yo entiendo, si lo tomamos en cuenta como si fuera una metáfora y como si estuviéramos hablando de personas, las personas prefieren pues a lo que están acostumbrados y a cosas que no son muy de valor, pero que ellos sí le encuentran un significado, a cosas que en realidad les podrían ayudar, pero pues que ellos no le ven valor en absoluto. Claro, esto creo que también se relaciona con el fragmento que dice, los límites del alma no los hallarás andando. Cualquiera sea el camino que recorras, tan profundo es su fundamento. Como tú mencionabas que muchas personas se quedan como que en esa etapa superficial, ¿no? Pero bueno, Liliana, te vi como que asintiendo tu cabeza mientras estaba hablando Paola. ¿Qué estabas sintiendo o qué pensabas sobre eso que decía? Pues que tiene razón, aunque también sería cosa de agregar, por ejemplo, del el primer fragmento, que hay veces que las personas expresan cierta forma de razonar, como mencionaba, pero dejan las cosas pasar porque están muy enfocados en sí mismos. Y podemos regresar un poco a lo que dijo Adolfo, de que el proceso de nacer y morir, pero también el proceso de crecer, pues tenemos que vivir, o sea, es como estar conscientes del presente y qué sucede para poder precisamente hacer ese crecimiento. Y pues los límites del alma no los hallarás andando, también se relaciona con eso. Sí, bueno, ustedes han estado mencionando que realmente esto se refiere a, como había dicho Adolfo, al ciclo de la vida, como en este fragmento que dice, común es el comienzo y el fin en la circunferencia de un círculo. Ahí claramente nos está diciendo que cuando termina algo vuelve a comenzar, ¿no? Entonces, pero me gustaría saber, por ejemplo, Laura, ¿tú qué sientes, pero emocionalmente, no sé, te da miedo, te da curiosidad o qué piensas sobre esto de que del ciclo? Pues es algo que siento que a la mayoría de las personas da curiosidad, nos daría hasta cierta forma miedo de qué es lo que sigue después de esta vida, ¿no? Pero de todas formas es importante sentir, sentir la necesidad de vivir esto para, por si después no, no tenemos otra vida, por así decirlo, porque lo maneja como un ciclo de la vida, un ciclo que a veces hay teorías de que mueres y vuelves a nacer después como otra persona. Y pues esto puede ser verdad, puede no ser verdad, pero no hay nadie que no les pueda comprobar. Sí, la verdad es que sí, no, pues estamos atenidos a lo que está pasando ahorita ante nuestros ojos, ¿no? Pero bueno, y tú, compañero Adolfo, ¿tú qué sientes? ¿Qué emociones te causa esto del ciclo? Que sabes que va a terminar y muy posible comience de nuevo. Bueno, la verdad es que pensar en eso siempre ha sido algo de mi agrado, la verdad. Siempre me ha gustado pensar en qué pasará, qué sucederá, si volveré a vivir, si volveré a morir, o qué pasará después de mi muerte, o qué pasó antes de ella.
Es difícil pensar en eso ya que no se tienen las respuestas. Buscamos algo que nos resulte cómodos para nosotros. Sin embargo, no sabemos nada y a la vez no lo vamos a saber. Solamente buscamos algo que nos ayude a seguir adelante, a llegar a ese momento y lo único que nos queda es estar preparados para ello. La vida, por ejemplo, en un fragmento decía, este mundo es el mismo para todos, ni los dioses ni los hombres lo han hecho, sino que existió siempre y existe, y existirá en tanto fuego siempre vivo, encendiéndose con medida y con medida apagándose. Mientras más crecemos, nuestra llama más fluye, y mientras más crecemos aún, nuestra llama se va apagando. Llega a un punto en donde ya no puede seguir y se apaga completamente. Y sientes que cuando esa llama se está apagando, o sea, tú lo ves como algo malo o realmente como sientes que va a pasar, lo sientes como algo natural, ya, o sea, lo esperas o cómo. Pues tomémoslo como ejemplo de una vela. Una vela se va derritiendo poco a poco, pero simplemente sirve para que la llama dure. La cera se puede quedar, pueden quedar fragmentos y esos fragmentos pueden servir para otra llama más. Lo que hacemos en vida servirá para lo que seguirá para los que viven. Eso que mencionaste, siento que se relaciona también mucho con el fragmento que dice, el mar es el agua más pura y más contaminada. Para los peces es potable y saludable, para los hombres impotable y mortífera. Tal vez para algunas, por ejemplo, para los humanos no les parece importante eso, es como la cera que se va derritiendo, pero para otros animalitos, en este caso los peces, pues les parece súper importante para su desarrollo, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría escuchar a Paula, ¿tú qué piensas de esto? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que te hace sentir este fragmento que acabamos de leer y de acuerdo a lo que han dicho nuestros compañeros? Pues a mí me parece realmente muy interesante lo que acabas de decir, que a algunos pues algo les puede parecer de alguna manera esencial, les puede parecer importante, pero pues todo depende de con qué se mire. Y pues me parece curioso, por ejemplo, siento que se relaciona con el fragmento de el hombre puede ser llamado niño frente a una divinidad, tal como el niño frente al hombre. Y pues siento que esto está relacionado de alguna manera porque, como tú dijiste, hay cosas que pueden parecer importantes para algunas personas, son esenciales para algunos, pero para otros ni siquiera les interesa o les llama la atención, no les parece, pues, igual esencial para vivir. ¿Y qué es esto de que nosotros nos vemos, pues, también insignificantes frente a una divinidad? Podemos ser llamados niños frente a una divinidad. ¿Por qué? Porque todo es relativo. Un niño frente a un hombre no es nada, no tiene poder. Un niño no puede rebelarse contra un hombre porque el hombre es de alguna manera superior. Nosotros ante una divinidad no podemos hacer nada. La divinidad tiene todo el poder frente a nosotros. A una divinidad sus necesidades, así como decías tú, son muy diferentes a las que tenemos nosotros. A nosotros nos puede parecer interesante, por ejemplo, el platicar con amigos, el ir a la escuela y eso, a una divinidad eso ni siquiera le importaría, a menos que hablemos de alguna divinidad benevolente que se interese mucho por la vida de las otras personas y así, pero eso ya estaría divagando en otro asunto. ¿Consideras que la divinidad tiene que ver con la inteligencia que alguien posee o con esa capacidad de salir de lo común y realmente profundizar como una parte que decía que no podríamos encontrar límites? Pues eso sería curioso. No creo que una divinidad tenga algo que ver, pero pues eso depende de las personas, quién esté hablando, de qué divinidad estemos hablando, pero pues eso de que no encontramos límites,
Pues también depende. Yo siento que en cualquier lado podemos encontrar un límite. Puede ser mental, puede ser físico, puede ser ambiental. Cualquier cosa nos puede suponer un límite. Justamente si lo relacionamos con lo que acabo de decir, pues un niño ve un límite en un hombre. Un niño no le puede ganar a un hombre. Un hombre no le puede ganar a una divinidad. Si lo hablamos más, más comúnmente, más relacionado a la realidad, siempre hay jerarquías y las jerarquías representan límites ante cada situación. Por ejemplo, un niño hacia un hombre hacia su jefe si hablamos en el ámbito laboral. Si hablamos en el ámbito familiar, pues tampoco se puede revelar, por ejemplo, una mujer hacia su esposo, dependiendo su religión, dependiendo este pues sus capacidades físicas. Físicamente un hombre es mejor que una mujer, entonces ahí también podría suponer un límite. No podemos comparar todo. Siempre existen limitantes ante todas las situaciones que se nos presentan ante nosotros. Pero pues me parece interesante si lo tomamos de otra manera, que no hay límites, pues podemos tomarlo en cuenta como si cada persona tuviera la capacidad de seguir adelante, no importa lo que se presente. O sea, puede haber obstáculos, pero cualquier situación tú la vas a sobrellevar, sobreponer. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad de seguir adelante. Claro, creo que diste una introducción súper genial de lo que nos dice aquí Heráclito hacia nuestra vida cotidiana, ¿no? Y ya ves que mencionabas, por ejemplo, en una familia, en un trabajo, y pues aquí me gustaría que alguno de ustedes, por ejemplo, Liliana, no sé si tengas alguna experiencia que tenga que ver con esto, ya sea con algún límite o como mencionábamos en un principio, que por ejemplo, el fragmento de los asnos preferirían desperdicios antes que oro, o a lo que hemos mencionado hasta ahorita. De lo que hemos mencionado hasta ahorita, no precisamente una experiencia, pero algo que me gustaría resaltar aquí es algo relacionado a lo que mencionaba Paula, pues que a cada quien toma el mundo de forma distinta. O sea, por ejemplo, yo puedo interpretar mi entorno de una manera y alguien más lo puede interpretar de otra forma, ya sea favorable o, bueno, no ventajoso. Y eso también se relaciona con algo que dijimos muy al principio, de vivir en el momento, vivir en el presente o notar que hay en nuestro alrededor, incluso comenzando este compañerismo con cerrar los ojos y centrarnos en nuestra respiración. Por ejemplo, a la naturaleza le place ocultarse, pues estamos rodeados de naturaleza y claro que al principio no haría sentido, pero siendo, bueno, el hombre descubre o como le da valor a lo que alcanza a ver. Entonces eso fue algo que me gustaría llamar la atención a eso, o sea, como el enfocarse a las cosas y precisamente, bueno, por una experiencia muy reciente sería ahorita el compañerismo filosófico y la necesidad de concentrarse para verdaderamente llegar a una forma de pensamiento un poco más clara. Sí, aquí te estás refiriendo es pregunta, por ejemplo, las perspectivas que cada persona tiene ante las situaciones. Ante las situaciones pues, y el entorno, cómo lo afecta, pero sí. Ok, aquí me gustaría recordar un fragmento que dice, para las almas es muerte convertirse en agua, para el agua es muerte convertirse en tierra, pero de la tierra nace el agua y del agua el alma. Creo que aquí siento que se logra ver eso que nos acabas de mencionar, de que depende mucho de la persona que esté viviendo esa situación, porque, por ejemplo, obviamente una persona no va a ver lo mismo que
está viendo otra desde otro ángulo, ¿no? Y pues aquí me gustaría que Laura nos compartiera un poco de qué piensa sobre esto, sobre estas perspectivas, sobre este fragmento. Tendría un poco de relación con lo que una cosa depende de la otra. Una cosa depende de la otra de diferente. También, así como existe lo que es la economía, centrándonos en las personas dependemos de otras personas para poder generar ingresos, para poder mantener nuestras familias y todo eso. Entonces también creo que tiene relación respecto a las capacidades de las personas. Y aquí tal vez también podría entrar, aparte de las capacidades, los valores, ¿no? Por ejemplo, mencionabas eh, por ejemplo, la economía, la estructura de esto para llevarlo a cabo, las personas cómo van a convivir. Y bueno, no sé, Adolfo, si nos quieras compartir tal vez no sé qué valores sientes que tal vez estén relacionados con esto o desde tu perspectiva, como estábamos mencionando, ¿qué crees que aquí se involucra de acuerdo a los valores de cada persona? Bueno, los valores de cada persona pueden transmitirse a partir de otras regularmente de esa forma. Los papás le enseñan a los hijos y los abuelos le enseñaron a sus padres y así se fue cada uno. En este caso podría recitar el párrafo en donde dice, incapaces de comprender tras escuchar, se asemejan a sordos. De ellos da testimonio el proverbio, aunque estén presentes, están ausentes. El que un valor se aprenda o que se entienda depende no solamente de quien lo dice, sino también de quien lo escucha. A pesar de que te lo digan una y otra vez, si tú no logras entenderlo, es como si estuvieras en otro lugar, como si nunca te lo hubieran dicho, porque jamás lo vas a entender. Sí, es como también como esa parte en la que el texto nos dice que inmortales, mortales, mortales, inmortales, viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de estos. Es como si se repitiera, ¿no? Ese patrón. Y bueno, no sé si nuestra compañera Paola, bueno, no te podemos ver por la cámara, pero no sé si quieras agregar algo a lo que acaba de decir Adolfo sobre esto. Pues me gustaría agregar, yo estoy de acuerdo con él. Uno pues no va a entender nada si no escucha. O sea, aquí entra un concepto que es la comunicación. Si no hay una buena comunicación entre las dos personas, pues entonces no se puede llegar a nada. Una persona, si no quiere escuchar lo que la otra le dice, no va a entender nada. Ya mejor, pues esto sería como muy atrevido, pero ¿para qué están hablando? La otra persona, si quiere compartir un pensar, pues en mi opinión debería también aclararse, no decir las cosas de forma ambigua. ¿Por qué? Porque entonces el receptor no va a entender nada. Eso, pues también, o sea, me parece muy curioso. ¿Por qué? Porque me parece que en esta época, pues sí hay mucha falta de comunicación. A veces las personas, pues intentan decir algo y aunque uno intente prestar atención, pues realmente la mayoría de las veces la mente divaga por otros lados, terminando perdiéndose en otros pensamientos sin ver el punto al que la otra persona quiere llegar. No pueden empatizar con la otra persona, no pueden ver lo que la otra persona trata de mostrarnos. Eso, pues, la verdad sí me parece curioso. Y también lo que tú mencionabas de inmortales mortales, mortales inmortales, viviendo la muerte de aquellos, viviendo la vida de estos. Si era lo que mencionabas, realmente ya. Bueno, pues eso también me parece curioso.
Inmortales mortales, ¿qué significaría esto? Pues en mi opinión, pues sería aquellos que aunque lo tienen todo, tratan de ser otros inmortales mortales. Mortales inmortales son aquellos a los que les falta algo, quieren tratar de alcanzar esa cosa. En la comunicación también se da. Unos tienen la información a veces, quieren darla. Otros no tienen la información, quieren recibirla. Viviendo la muerte de aquellos, muriendo la vida de estos. Esto se puede tomar de dos formas, según mi parecer, pues sería empatizando y y tratar de comprender el mensaje que nos quiere enviar la otra persona, o también podría tomarse como la envidia. ¿Por qué? Porque pues uno quiere la vida de otra persona, quiere tener los pensamientos de otra persona, los conocimientos de otra persona. La envidia pues me parece una cosa razonable desde mi punto de vista, claro, no sabría decir si otras personas lo vieran igual. ¿Por qué? Porque pues también esto es muy ambiguo, esto es según mi reflexión. Pero pues también me gustaría citar la parte donde dice por lo cual es necesario seguir a lo común, pero aunque la razón es común, la mayoría vive como si tuviera una inteligencia particular. Esto yo ya lo había dicho anteriormente, pero me gustaría retomarlo en este punto. ¿Por qué? Porque la mayoría habla como si tuviera una inteligencia superior, tratando de dar sus mensajes, tratando de dar un diálogo para jactarse de su sabiduría, para tratar de que otros adquieran una sabiduría que en realidad no existe. Entonces, ahí se crearía ya un ciclo de una mala comunicación. ¿Por qué? Porque nos están dando información que no tenemos y nosotros damos información que no es real, y así se sigue y se sigue y se sigue hasta que pues ya no sabemos lo que es verdad, no es verdad, y lo que sabemos y lo que no sabemos, cuando en realidad ya todos estamos con información falsa y nadie sabe nada. Y pues eso sería pues como mi complemento a lo que dice mi compañero Adolfo, de que pues si uno no quiere escuchar, o si uno no escucha y nada más finge que escucha, entonces nunca se va a poder llegar a un diálogo correcto con otras personas, y no vamos a poder entender lo que nos dice. De hecho, creo que tocaste varios aspectos que aquí mencionan en el texto, algunos de manera implícita y otros de manera explícita, por ejemplo, la discordia, la necesidad, y al final mencionaste lo que es la inteligencia y cómo esta, pues prácticamente también afecta la manera en que se relacionan las personas, ¿no? E incluso también mencionaste algunas cosas como el egoísmo, que ahí es donde entraría los principios de cada persona, los valores. Y de acuerdo a esto, me gustaría escuchar a Liliana. ¿Tú piensas que, o tú qué crees, sientes que la inteligencia de una persona va a intervenir con lo que ésta quiere o con su ciclo que va a seguir? Pues depende mucho, o sea, porque la inteligencia de cada quien pues se va a basar también en los valores que tenga o en lo que le dé prioridad en querer saber, en querer aprender o en la forma en la que quiera crecer. Pero yo creo que sí influye en cómo va a transcurrir su vida. Y pues algo curioso, retomando un poco fuera del tema, pero algo curioso que mencionaba Paola, es, o sea, por ejemplo, la forma de interactuar con los demás también pues va a depender de la inteligencia de alguien, no precisamente porque haya una escala o niveles, pero hay diferentes formas de pensar y no se pueden categorizar en como las mismas cajitas, y estamos sujetos tanto a la interacción con otros, tanto a la inteligencia de los demás para poder tener incluso para que exista una interacción, y fuerzas un poquito más grandes, como lo que mencionaba en el texto, por ejemplo, el tiempo, es algo que también pues
interfiere con la forma de interactuar con los demás. Y por ejemplo, la frase el fragmento que mencionábamos de el mundo el mismo para todos, ninguno de los dioses ni de los hombres lo ha hecho, sino que existió siempre y existe y existirá, en tanto fuego siempre vivo, bueno, y lo del final, pues no importa que hay ciertas cosas que van a seguir existiendo, estemos o no estemos. Pero bueno, ya regresando al tema de la inteligencia, pues sí, o sea, influye en la forma en la que cada quien va a llevar a cabo su vida. Bueno, yo considero que es así. Laura, ¿te gustaría complementar algo a esto que acaba de mencionar Liliana o difieres en algo o hay algo que hayan mencionado tus compañeros que sientas como que no se relaciona a lo que realmente tú crees? Pues sí, me gustaría complementar un poco acerca de esto. También depende mucho de la concentración que uno tenga, ¿no? Sobre todo. La concentración es lo primordial, la organización del tiempo para hacer muchas cosas y pues eso es lo principal que me gustaría agregar. De acuerdo a esto, ¿tú crees que el tiempo funja como un limitante para que las personas puedan alcanzar un poco más de inteligencia o crees que realmente es algo independiente? ¿Tú qué opinas sobre esto? Considero que es algo independiente porque muchos, muchos filósofos, matemáticos, científicos que conocemos comenzaron a una corta edad a desarrollar sus pensamientos independientemente de lo que es el tiempo. Entonces, ahí está la respuesta. Ok. Y compañero Adolfo, desde tu perspectiva, desde lo que estás viviendo, ¿crees que el tiempo es un limitante para ti o estás de acuerdo en lo que dice Laura de que realmente es algo que es independiente? Bueno, creo que es independiente. Con el tiempo creciendo, madurando y teniendo ciertos tipos de experiencias, y conociendo más que nada las historias y los conocimientos que adquirieron ciertas personas, como ya antes había mencionado Laura, sobre, por ejemplo, Gauss, que a una gran corta edad ya tenía ciertos conocimientos que adultos apenas si lograban conocer. Ah, la edad podrá ser una limitante, sí, pero más que nada la forma de entender las cosas, de comprenderlas. Porque a pesar de ser muy joven, puedes tener mente de viejo, y a pesar de ser el viejo, puedes tener mente de joven. A mí me costó mucho el comprender, por ejemplo, que las cosas no llegan así como así. Se trabajan, uno se esfuerza, busca cómo conseguirlas y da lo que se necesita para obtenerlas. De niño todo te llega fácil y hay personas que nacen con ese pensar de que las cosas no se ganan tan fácilmente. Es ya pues cuestión de cada persona, de cómo naces, de cómo creces y cómo te vas desarrollando con el tiempo. Sí, aquí creo que volvemos a con lo que empieza ese texto que dice, aunque esta razón existe siempre, los hombres se toman incapaces de comprenderla, que es lo que me mencionaba sobre la comprensión, ¿no? Y dice, tanto antes de oírla como una vez que la han oído. Y bueno, me gustaría escuchar a Paola. Eh, ¿Tú realmente crees que esto de la comprensión influye o crees que la inteligencia de alguna manera puede llegar a cegar a alguien u otros factores como lo es el tiempo para poder comprender esa razón que existe? Mm, pues me parece, si hablamos de la inteligencia, si hablamos de la comprensión, tal vez sí pueda llegar a cegar a alguien. ¿Por qué? Pues hay personas que tienen muchos conocimientos, tienen muchos saberes, mucha experiencia en muchos ámbitos. No hablemos solo de uno, hablemos de medicina, matemáticas,
matemáticas, ciencias, etcétera. Cualquier cosa, incluso filosofía, escritura o pintura. Pero, ¿qué pasa aquí? Tiene tantos conocimientos que a veces la gente se olvida de lo básico, se olvida de aquellos pequeños detalles que pudieran hacer que las cosas fueran más fáciles y que todo funcionara de una manera más rápida, más eficiente, más fácil. Por ejemplo, hablemos de algún problema matemático o cosas así. Imaginemos que la respuesta sea simple, que el mismo problema te lo dé. Algo así como que la respuesta sea 1 hora. Y para llegar a eso, un niño de primaria te lo diga súper rápido. ¿Por qué? Porque apenas está aprendiendo eso, apenas tiene los conocimientos necesarios para aprender qué es 1 hora incluso, o por qué es 1 hora. Pero si hablamos de un físico, de un matemático, algo así, incluso se llegaría a revolver con todos esos conocimientos que tiene. En este momento realmente no me imagino ningún problema, pero sí puedo llegar a decir que hay veces en que las soluciones son más fáciles. La sabiduría sí te puede cegar la mente. Hay muchas veces en que los alumnos toman exámenes, no saben qué contestar. ¿Por qué? Porque todos los conocimientos que tienen los agobian. Todos esos saberes ya no saben qué utilizar para qué cosa, cuando en realidad las respuestas son muy simples y se puede llegar incluso a resolver intuitivamente. Pero pues me parece que sí es una limitante. A veces hay cosas que uno sabe desde pequeño y no puede explicarse, pero uno ya lo sabe. Son alguna especie de axiomas, y en cuanto creces empiezas a querer responder todas esas cuestiones, todas esas interrogantes que te da la vida, y pierdes de vista lo que era lo inicial, lo que a lo que querías llegar. Si hablamos del tiempo, así por otra parte, si hablamos del tiempo, pues yo sí tendría que contradecir a mis compañeros. Me parece que sí es una limitante. ¿Por qué? Porque si hablamos de tus propios pensamientos, pues ahí sí se puede llegar a pensar, ahí sí es relativo. No es como que haya una edad en la que te llegue la iluminación, una edad en la que seas un completo ignorante más que cuando eres pequeño. E incluso ahí, desde mi punto de vista, no estoy hablando científicamente, no estoy hablando por todas las personas, pero desde un punto personal, yo creo que nacemos con ciertos conocimientos que llevados gracias a las necesidades. Por ejemplo, necesito comer, y ese es un conocimiento que ya tienes. Uno nunca supo desde cuándo sabe que debe comer, pero desde bebé uno ya tiene el conocimiento, uno debe comer. Y así, entonces el tiempo ahí sí llegaría a ser relativo para los conocimientos. Pero si hablamos de experiencias, si hablamos por cuántos más conocimientos puedes adquirir, ahí sí resulta una limitante, porque a uno ya cuando llega a cierta edad, ya no puede tener tantas experiencias. Por ejemplo, si hablamos de algún aventurero, quiere ir a alguna montaña a investigar, este es un ejemplo un poco burdo, no es uno de mis mejores ejemplos, pero digamos alguna planta rara o algún animal exótico, algo así. Él, un zoólogo o un botánico ahí queriendo investigar, en su juventud tal vez pudo ir a esa montaña a investigar, no le hubiera costado nada, pero ya cuando es viejo, ahí el tiempo se vuelve una limitante, un tiempo biológico que cada persona tiene integrado. ¿Por qué? Porque ya no tenemos las mismas capacidades físicas, ya no tenemos las mismas capacidades, incluso mentales, no tenemos las mismas capacidades. No hablemos de sabiduría, hablemos emocionalmente. ¿Por qué? Porque tal vez nos parezca más agobiante hacer algún tipo de viaje o vivir algún tipo de situación
las emociones también tienen un poco que ver ahí con cualquier situación que vivimos y las emociones van cambiando según el tiempo. No tenemos las mismas emociones ahora que cuando teníamos de pequeños. De pequeños, la gente, nosotros llorábamos y llorábamos cada que nos caíamos, cada que nos pasaba algo malo, nos quitaban algún juguete, etcétera. E incluso ahora, aunque nos sintamos mal, no vamos a llegar a tal grado de expresarnos tal y como lo hacíamos antes, así como ahorita nos estamos expresando como nos expresaremos después. El tiempo, pues sí resulta una limitante biológica, si hablamos en ciertos sentidos, pero me parece que en cuestiones de inteligencia, ahí sí no hay quien lo pare, no hay límites, todo depende de uno mismo y de pues en qué situaciones pudieras estar viviendo o desenvolviéndote a ti mismo. Ok, me gustaría de destacar una parte en la que mencionabas que desde niño ya naces con un conocimiento previo, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de, mientras estabas dando tu opinión, veía las reacciones de nuestros compañeros, también de Adolfo, luego asentía, luego como con cara de sorprendido o no sé. Y bueno, me gustaría saber tu opinión sobre esto. Creo que como estudiantes de exactas, físico-matemático, podemos relacionar esto como las matemáticas han estado ahí o las descubrimos. El conocimiento ya está ahí o realmente lo descubrimos mediante vamos creciendo o ya lo tenemos antes. No sé, tú, desde tu perspectiva, desde tu opinión, ¿qué, qué te gustaría complementar a esto que mencionó Paola sobre el conocimiento? O sea, relacionando con, por ejemplo, ella decía que desde chiquito ya lo tienes y yo te puse el ejemplo que si se relaciona, por ejemplo, con las matemáticas, ¿no? Esas ya están o realmente las vamos descubriendo, el conocimiento ya está o mientras vamos creciendo y lo profundizamos es que realmente a este lo descubrimos. No sé si quieres dar tu opinión sobre eso. Para mí, ¿a quién te dirigías? Adolfo. Ah, sí. Bueno, es claro lo que dijo Paula de lo de la biológicamente es un impedimento. No vayamos lejos. A los 18 años tienes la posibilidad de dar tu voto, tu elección, de poder comprar ciertas cosas, por ejemplo, alcohol, puedes comprar cigarros, puedes hacer distintas cosas que no podías antes. ¿Por qué? Por la limitante biológica. Pero la mental, pues no tiene límites. Lo de las matemáticas que mencionaste, Ah, la verdad, principalmente mi conocimiento a partir de la filosofía viene o de películas o de vivencias. Lo que te voy a comentar es de una película que yo había visto, la cual dice que nosotros no descubrimos las cosas, simplemente lo único que hacemos es las interpretamos de cierta manera que a nosotros se nos facilite. Las matemáticas en realidad son una forma en la que podamos comprender el mundo que nos rodea. Digamos, un lápiz más un lápiz forman dos lápices, tenemos dos lápices en cantidad, sin embargo, a eso que es en realidad, nosotros simplemente le damos una forma a algo que en realidad no la tiene. Decimos que esto es un lápiz o lo llamamos así dependiendo de la forma que nosotros lo damos. El mundo no está hecho para nosotros, nosotros estamos hechos para el mundo y simplemente lo intentamos encajar en una pieza que no sabemos si es la correcta. Así es, creo que esto se relaciona mucho con lo que dice aquí en el fragmento de que algunas personas se van por lo común, ¿no? Por ejemplo, la razón es lo común. Entonces, no sé, por ejemplo, Lili, si quisieras mencionar algo
respecto a esto, o también me gustaría tal vez relacionar un poco lo que acaba de mencionar nuestra compañera Paula y Adolfo sobre profundizar el conocimiento. ¿Crees que realmente sea algo bueno o no sé cómo lo quieras tomar, profundizar tanto en algo? ¿O crees que al final, como menciona aquí Heráclito de Efeso, que dice que eso más bien sería como convergerse a sí mismo, que realmente esto te terminaría como perdiendo, o no sé cuál sería tu opinión sobre esto? A mí me resulta muy curioso y francamente apasionante el hecho de que podamos darle cierto orden, una interpretación al universo. En efecto, pues, o sea, matemáticas le damos una forma de organizar el universo, ya sea con números, con literales, con lo que sea. Esa es una cosa muy curiosa de la humanidad y bella hasta cierto punto. Y bueno, hay ciertos conocimientos en los que más que conocimiento sería instinto, tal como, bueno, por ejemplo, los bebés nacen con el miedo a los ruidos fuertes, ¿no? Y eso es algo, pues, evolutivamente me haría sentido que fuera algo como natural. Después, bueno, eso respecto al conocimiento. En la frase que mencionas, ¿cuál era la frase que mencionaste? Esto de no encuentro la frase, pero era algo de, no entienden cómo se converge consigo mismo. A mí, yo la forma en la que me interpretaría sería más como, pues, cuando tienes diferencias con alguien y tomas cierto tiempo para separarte, para poder aclarar tus ideas, ¿no? Pues para cada quien darse un espacio. En tu pequeña esquinita del universo, pues puedes tomar cierto tiempo para llegar como a un nivel de concentración distinto o a cierta tranquilidad que te va a dar una claridad pues para seguir andando, ¿no? Me sonaba más como esa armonía y equilibrio de después de cierta pelea o lo que sea, darse un espacio. Ok, le iba a dar la palabra a Laura, pero Paola, ¿quieres comentar algo? Eh, Paola. Sí, sí, es que ya por mis problemas técnicos, pues ya no pudieron ver mis reacciones o esto, pero en realidad me pareció muy interesante lo que decía mi compañera Liliana. Yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice. Uno debe de darse un tiempo para, pues, conocerse a sí mismo, para ver todo lo que tiene en su interior. Cuando uno interactúa con una persona, pues, ¿cómo planeamos nosotros interactuar con otra persona cuando ni siquiera sabemos cómo interactuamos con nosotros mismos? También estaba muy de acuerdo con lo que dice cómo las matemáticas pues tratan de explicar así las incógnitas del universo. Me parece muy bonito. Es bien sabido que se les llama la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque pues ahí ya entraríamos en otra cuestión. Las matemáticas fueron inventadas o descubiertas, pero pues es muy bonito. Aquí podemos relacionar las dos cosas que dijo nuestra compañera entre sí. Por ejemplo, las matemáticas explican todo lo que pasa en el universo. Uno puede tirar una pelota y se explica con matemáticas, un movimiento parabólico, una caída parabólica. También podemos hablar de el vuelo de un pájaro, podemos hablar de la altura de un árbol, incluso podemos hablar de cómo antiguos filósofos, antiguos científicos pudieron llegar a muchas conclusiones gracias a las matemáticas. Por ejemplo, eh, para descubrir la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, se ocuparon funciones trigonométricas, se ocuparon triángulos para pues poder sacar las medidas, una cuestión de semejanza. ¿Y cómo se dio esto? Pues
uno tuvo que ir desenvolviendo las matemáticas hasta su punto más puro, los axiomas, los puntos, las sumas, las restas. Lo mismo pasa con las personas, así como decía mi compañera. Uno pues puede comprender, intentar comprender a otras personas, uno puede dialogar con otros, pero pues también debe de darse un momento para desenvolverse a sí mismo, que pues a mí me parece muy interesante que podríamos compararlo aquí con las matemáticas también. Me pareció curioso realmente que ella pusiera estos dos pensamientos juntos, justamente por eso pude llegar a este tipo como de comparación, gracias a que ella los dijo seguidos, pero pues sí, me pareció realmente muy interesante cómo podemos relacionar aquí las dos cosas, cómo el ser humano se desenvuelve a sí mismo y cómo podemos desenvolver otras cosas, incluso como conocimientos, como temas, matemáticas, ciencias, etcétera, hacia su punto más puro. Y pues ya eso era lo que quería compartir. Sí, bueno, me atrevería a decir, bueno, antes parece que como que estamos divagando mucho y estamos relacionando mucho nuestra área en la escuela con esto de la inteligencia, de profundizar, del ciclo, pero a esto voy. Me atrevería a decir que todos estamos concluyendo en que prácticamente lo que estamos viviendo hoy se dio gracias a aquello que profundizamos en algún punto de la existencia, ¿no? Me atrevería a decir que eso estamos pensando. Y bueno, me gustaría escuchar a Laura. Tú crees que realmente esto es correcto o estoy infiriendo mal de acuerdo a lo que me han dicho? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente esto de profundizar sí ha funcionado a nuestro ciclo para que lleguemos hasta donde estamos el día de hoy? Pues siento que sí, pues decisiones, nosotros tenemos algunas respuestas, ¿no? Como ya se había mencionado, lo humano busca una respuesta que llegue a comprender. No sabemos, de todo nace desde que vemos algo y decimos, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo fue que surgió? Entonces ahí, respecto a esas preguntas, nosotros hacemos teorías, hipótesis de cómo todo surge. Y es ahí cuando las personas comienzan a analizar las cosas y ya de ahí es cuando nacen las matemáticas, la física y todas las materias para lograr una comprensión del humano. Aquí con esto creo que incluso se podría llegar a cuestionar algo que nos proponían en un principio, que era de que hay algunas personas que no quieren profundizar y que se quedan con una inteligencia particular. Pero realmente esto que mencionas de algo tan simple como preguntarnos cómo es que funciona esto, creo que ya va siendo un paso, ¿no? O no sé si está de acuerdo, por ejemplo, Adolfo, ¿tú realmente sientes que nadie profundiza o a una persona que tiene una inteligencia particular realmente no está profundizando? Más que nada, no profundizar no es el cuestión, sino el tener miedo a hacerlo. A veces la gente piensa que el buscar respuestas puede ser peligroso o puede llevar a algo malo, pero en realidad lo que está mal es la ignorancia. La ignorancia en realidad es lo que genera los miedos, la ignorancia es lo que hace que la gente pues cometa errores, el no conocer las cosas. El tener un pensamiento más crítico, más reflexivo, el buscar la respuesta, profundizar en ella, el cuestionártelo, el buscar el por qué. Cada una de esas situaciones hace que la persona se vuelva más comprensiva, entienda mejor los aspectos de la vida, ya sea de la suya, de la ajena, o incluso el por qué los vasos son cilíndricos, por qué las libretas son rectangulares, por qué cualquier cosa. El, el buscar cómo funcionan las cosas es la naturaleza del ser humano y el no hacerlo sería una negligencia. Es irrisorio que cualquier persona se niegue a realizar este tipo de cuestionamientos.
Claro, es como si un ciclo, de, por ejemplo, de nosotros de estar pensando en cómo funciona esto, cómo sería mejor, está provocando tal vez otro ciclo, ¿no? Por ejemplo, el proceso de cómo un vaso fue cambiando para ser más cómodo hasta lo que tenemos ahora, como mencionábamos, por ejemplo, las matemáticas, cómo fueron cambiando para ser más cómodas. Y no sé, me gustaría escuchar a alguno de ustedes, a quien quiera que levante la mano, no sé si quiera compartirnos alguna experiencia o algo que le haya pasado, no sé, por ejemplo, en la escuela, algo que le hayan enseñado que tenga que ver con esto, que mencionaba prácticamente Adolfo, que todo va conectado a cómo va cambiando, ¿no? Ese ciclo. No sé si alguien quisiera o yo le doy la palabra a alguien. Ok, Paula. Pues el mío realmente no es una experiencia. Así como mencionaba mi compañero Adolfo hace unos minutos, muchos atrás, a mí también me gusta ver películas. Esto viene de una serie televisiva que dice que todo está conectado justamente al punto al que estamos llegando. Me parece que estas frases, esta frase es muy representativa, que realmente sí la podríamos ocupar, que es el todo es nada y nada es todo. ¿A qué se refiere? Bueno, por ejemplo, todo está conectado de alguna manera, pero puede llegar a ser nada. Las hormigas a uno le parecen insignificantes, pero pues una hormiga nos vería a nosotros como una deidad. Nosotros vemos al universo muy extenso. Una hormiga podría llegar a ver su hormiguero como un castillo, una montaña que nosotros pudiéramos ver en cualquier lugar. Antes no era nada, antes era un pedazo de tierra, una pequeña isla en algún mar. Todo con el paso del tiempo se va volviendo algo más significativamente importante para las personas. Todo va yéndose conectado. Por ejemplo, antes algo podría no habernos servido para nada. Años después, esa misma cosa ya nos puede parecer útil, nos puede parecer necesario incluso. Antes, por ejemplo, pues ni siquiera se había inventado la rueda. Ahora todo todo mecanismo necesita al menos de cosas básicas, por ejemplo, una rueda. Entonces, pues yo creo que sí, todo está conectado de cierta manera, incluso si lo vemos de una manera como de relaciones interpersonales, nosotros no podríamos llegar a ser nosotros mismos si no fuera por la intervención de unos segundos, de unos terceros. Nosotros somos quien somos gracias a que al ambiente al que nos cuidamos, en el que nos criamos, gracias a la familia, gracias a los amigos, gracias a las situaciones que estamos viviendo, a la época, todo está conectado de cierta manera. Una persona no puede llegar a ser una marca en el mundo de no haber sido porque él vivió ciertas situaciones. Esas situaciones no se pudieron haber dado de no haber sido por ciertas necesidades, ciertas personas. Todo está conectado de alguna manera y pues me parece curioso. Esto lo podemos llevar en un sentido existencial, en un sentido de interacciones sociales, lo podemos llevar en un sentido científico, en un sentido filosófico, en un sentido literario, etcétera. Y pues me parece interesante esto de que en cualquiera de los sentidos podríamos de alguna manera relacionar todo. Es como
tal vez ese fragmento que nos decía que el principio de un círculo era también su fin, ¿no? Y me mencionabas algo relacionado, por ejemplo, que las hormigas tal vez lo vemos como algo así súper simple, y, pero me atrevo a decir que tal vez coincidimos, o no sé si alguien tenga una opinión distinta, de que todo comienza siendo muy simple, ¿no? Hasta llegar a ser complejo, que era lo que mencionábamos anteriormente, de como que todo va relacionado. Y bueno, me gustaría escuchar a Laura, a ver si ella está de acuerdo con esto o si quiere complementar algo. Laura, si puedes participar o... Creo que está teniendo unas fallas. Bueno, en lo que se puede involucrar de nuevo, no sé, escuchar la opinión de Lili antes de mencionar a lo de la circunferencia del principio y el fin, que tal vez todo empieza como algo simple. Pues yo, o sea, sí coincido en que pues muchas cosas empiezan con algo bastante simple y también meter el concepto de curiosidad, porque, y regresando a algo que dijimos muy al principio, de que a la naturaleza le place ocultarse, como si no tuviéramos ese interés o esa curiosidad, pues habría cosas que tampoco nos llamarían la atención, y saber que algo es simple y querer como profundizar en el tema, o bueno, en lo que sea que nos llame la atención. Creo que, o sea, bueno, sí coincido con que muchos conocimientos empezaron con algo simple, y la necesidad de saber es lo que nos ha llevado a construir como, bueno, una base un poco más sólida sobre diferentes conocimientos. Y sí. Hasta este punto creo que realmente hemos abarcado de principio a fin, o al menos lo intentamos abarcar todo lo que nos mencionaba aquí Heráclito de Efeso. Y bueno, ya no sé si alguien quiere agregar algo o qué les parece si por hoy terminamos esta sesión de compañerismo filosófico. Solo pues hacemos nuestro ejercicio para despedirnos, pero antes, no sé, me gustaría saber si alguien quiere complementar algo. Creo que no. Entonces, pues bueno, ya para finalizar me gustaría solo saber qué les pareció esta sesión, qué sintieron, qué se llevan a partir de haber tenido esta plática desde el texto de partida que fue Fragmentos. No sé, me gustaría empezar por Paula. Pues realmente esta sesión pues me pareció interesante. Pude ver las distintas opiniones de todos mis compañeros, pude estar de acuerdo con la mayoría de ellas, pude estar en conflicto con algunas de esas, de esos pensamientos, de esas formas de pensar de mis compañeros, llevarles la contraria un poco incluso, pero de alguna forma todos llegamos a la misma conclusión, que es que todo empieza de una manera simple hasta complicarse de cierto modo. Y pues esa es como el conocimiento que me voy llevando. Realmente pudimos desenvolver muchos de estos fragmentos del texto que se nos fue dado. Me parece muy completo. Lo llegamos a ver desde distintos puntos de vista. Cada quien nos ofreció su opinión y pues
siento que ahora me voy con más conocimientos con los que llegué. Ok, compañero Adolfo, ¿tú con qué te quedas a partir de haber hecho esta sesión de compañerismo filosófico? ¿Qué sentiste? ¿Sientes que te servirá de algo? Bueno, principalmente sí. Los cuestionamientos de que la vida es un ciclo siempre han existido, pero el, ¿cómo decirlo? En enfocarnos en eso, el profundizar en ello y buscar una respuesta o buscar lo que se vive en realidad, pues es más entretenido. Te pone a pensar muchísimo sobre tu vida, la vida de los demás, la vida en general y otros aspectos. Algo que me llamó mucho la atención y que no me dejo de repetir en la cabeza es, por ejemplo, la pregunta de llevar hasta lo más hondo el por qué. Por ejemplo, en exactas, bueno, en realidad en cuarto semestre se vio, no, en tercer semestre se vio lo que era una recta, que era un conjunto de puntos, pero luego vimos que era un punto y muchos respondían, no, pues es esto. Sí, pero ¿qué es un punto? La definición de un punto. Y otros decían la cantidad mínima de espacio, no, eso no es un punto. Y entonces se buscaba la respuesta de que era un punto, pero pues no se encontraba. O sea, era lo más hondo, lo más pequeño, era algo que no se entendía ni se comprendía. Y es ahí donde hay que buscar más. Ok, Laura, ¿tú con qué te quedas a partir de haber realizado esta sesión? ¿Qué te pareció? Pues pude respecto a las, a los pensamientos de mis compañeros que compartimos, pues nos llevamos un gran conocimiento, discutimos y llegamos a una conclusión de del ciclo de la vida y de cómo el humano busca la respuesta de todo, ¿no? Así es. Ahora, ya para finalizar, Liliana, tú, ¿con qué te quedas de esto? ¿Qué te pareció nuestra primera sesión de compañerismo filosófico? Pues me agradó muchísimo porque, bueno, al principio los fragmentos de repente, pues precisamente parecían fragmentos sin mucha relación y a lo largo de todo la primera sesión de compañerismo filosófico pasamos por muchísimos fragmentos y al final, después de amoldarlos lo suficiente, pues encontramos diferentes relaciones y me llamó muchísimo la atención el hecho de que podamos relacionar tanto eh, nosotros como personas, como la forma en que interactuamos, como la forma en la que entendemos el universo, con ciencia, incluso como películas, arte. Entonces sí fue una sesión muy completa, me parece. La verdad es que para mí me pareció muy bonito estar con ustedes, igual como dice Lili, al principio todo lo veíamos como que muy disperso, ¿no? Y pues compartiendo nuestras opiniones, nuestras experiencias, incluso a veces parecía que estábamos divagando, realmente nos queríamos referir a algo específico que realmente estamos viendo que se puede profundizar y profundizar, ¿no? Y bueno, con esto damos por terminada nuestra primera sesión de compañerismo filosófico. Espero que la hayan pasado bien, podemos ya relajarnos, dejar esto de lado un poquito, llevárnoslo para nuestra casa. Cuando estamos en nuestra casa saben a lo que me refiero. Y bueno, eso es todo. Gracias por estar aquí y adiós a las personas que nos acompañaron en YouTube. Gracias. Oh.